Nos toca hablar ahora, hermanos, de la doctrina de la Iglesia. Esta es una doctrina, al igual que las demás, bastante importante para el conocimiento del cristiano y su desarrollo como hijo de Dios. La doctrina de la Iglesia, lógicamente, aparece después de las doctrinas de el hombre y la salvación. Y ustedes deberían recordar que en las notas de clase y en algunas de las lecturas se habló de la teología sistemática como una disciplina que tiene el propósito de darle entendimiento, lógica al contenido de la escritura. Y en ese sentido lógico, la doctrina de la Iglesia aparece precisamente después de que hemos hablado de otras doctrinas importantes como Dios, como Jesús, como el Espíritu, los ángeles mismos, el nacimiento o el aparecimiento del pecado, la también aparición del ser humano y todas las implicaciones que esto tiene, la doctrina de la salvación, y ahora lógicamente nos tocaría hablar de la doctrina de la Iglesia. Voy a tratar de resumir nuestra presentación más o menos a unos 30 minutos. Si en dado caso no nos es posible terminar, estaré colocando otro video de más o menos la misma cantidad de minutos para que concluyamos el tema. En primer lugar, les aparecen aquí algunos libros que están en inglés. Lastimosamente en español tenemos muy pocos libros importantes traducidos originales en español sobre la doctrina de la Iglesia. Y pues valga como una especie de exhortación a que nos cuidemos de las cosas que leamos, porque algunas de las cosas sinceramente que tenemos en español son cosas bastante superficiales y algunas hasta de corte equivocado. Aquí hay 4 libros en inglés que por lo menos para mis estudiantes en inglés los ofrezco como ejemplo de buenos trabajos que ayudan a encontrar una buena perspectiva de la Iglesia. Muy bien, con la doctrina de la Iglesia empezamos en primer lugar por definir lo que es Iglesia. Y en este sentido, lo primero que encontramos es que la Iglesia puede dividirse, en términos de definición, puede dividirse en eh, dos grandes perspectivas. La primera de ellas sería la Iglesia universal, y en un momento explico a lo que me refiero. Y la segunda, por supuesto, la Iglesia local. En realidad, entre los bautistas y entre algunos grupos evangélicos, hablar de la Iglesia universal a veces se hace muy escuetamente cuando se hace. Para algunos bautistas, la Iglesia universal no existe simplemente. Lo único que existe es la Iglesia local. Y la Iglesia universal es simplemente algo que sucederá en el futuro. Es en el futuro cuando todos los hijos de Dios se reunirán y estarán juntos, ¿no? Esta idea, proviene del hecho de tomar en serio, tomar literalmente la palabra iglesia, que viniendo del griego simplemente significa aquellos que son llamados y en ese sentido a salir de un lugar y congregados se sobreentiende. De tal manera que la iglesia para estos hermanos solo existe en la medida en que se congrega. Con todo, como miremos en un momento, yo particularmente no soy de la opinión de que debamos dejar de un lado la discusión de un ente, de un organismo, de una realidad, llamámoslo así, que podamos llamar universal.
De hecho, el credo de los apóstoles, que es muy antiguo, habla de creer en la Iglesia católica en el sentido de Iglesia universal, no en el sentido de Iglesia católica romana, una iglesia que existe. Y claramente se mira aquí que la palabra iglesia no está siendo ocupada en su primer sentido más literal, que significa congregación. Y es que el asunto es cuando partimos del Nuevo Testamento nos damos cuenta que la palabra iglesia se ocupa muchas veces principalmente para hablar de iglesias locales. Pero existen varios pasajes también en el Nuevo Testamento en la que la palabra se ocupa para describir a algo más que una congregación local. Lo local de la palabra es por lo menos, diríamos nosotros, algo no muy claro. Pasajes como, por ejemplo, Mateo 16, donde el Señor Jesucristo habla de edificar su iglesia. ¿A qué iglesia se refería? ¿A qué iglesia? ¿En qué parte? ¿La de Jerusalén? ¿La de Antioquía? ¿La de los filipenses? ¿A qué iglesia se refería? Parece que aquí hay más que lo local. Y también en las epístolas de Pablo a los Efesios, a los Gálatas, en Colosenses mismo, se habla de una iglesia en la que el elemento local no es lo principal. Tomando eso entonces en consideración y del hecho de que algunas de las formas en las que se refiere o se habla en el Nuevo Testamento sobre la iglesia no es necesariamente el término iglesia. Frases como el cuerpo de Cristo, vamos a mencionar en un momentito varios de estos ejemplos: cuerpo de Cristo, novia de Cristo, el pueblo de Dios, por ejemplo, hablan de una realidad. Esa realidad a la que nos referimos en este momento. También debemos decir que a algunos no les gusta la frase de la Iglesia Universal porque les parece que se está tratando de apoyar la realidad de una institución gigante al estilo la Iglesia Católica Romana. Una institución de ese tamaño, con una estructura específica que domina a todas las demás o que las incluye y las dirige, las gobierna. Bueno, cuando hablamos de Iglesia Universal no estamos pensando en eso. Estamos pensando más bien en lo que decimos aquí. Una realidad en la que participan todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Por eso decimos que para acercarse a la Iglesia Universal debemos hablar en primer lugar desde una perspectiva del fin de la historia, cómo se mirará esta Iglesia total, universal. Decimos aquí que desde esa perspectiva la Iglesia Universal es la totalidad de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios a través de la vida y muerte de Jesús el Mesías. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo están incluidos dentro de esta realidad. Es a esto que creemos Pablo se refiere cuando habla de que a todos los creyentes se les ha bautizado en el Espíritu, se les ha dado a dar del mismo Espíritu y todos han sido puestos o bautizados en un solo cuerpo. Ese uno, ese elemento universal. Todas las personas que han sido salvas son parte de esta iglesia. Obviamente no podemos ver esta iglesia en su totalidad. Y en ese sentido es una iglesia invisible, si se quiere ocupar esa frase. Pero desde la perspectiva de la historia de salvación, es decir, de la perspectiva de la organización del texto bíblico y sus diferentes etapas, se deben hacer cierto tipo de diferenciaciones. Cuando uno piensa en el pueblo de Dios en general, obviamente se trata de un solo pueblo de Dios, pero cuando uno lee la escritura se da cuenta que hay ciertas diferenciaciones que aun cuando estén conectadas son diferentes. Por ejemplo, pensamos en los patriarcas, pensamos en Israel y pensamos en la iglesia del Nuevo Testamento.
la comunidad del Mesías, la iglesia de Cristo, aun cuando están conectadas y forman parte de la misma realidad última, un pueblo de Dios, son diferentes. Y cuando leemos la escritura debemos estar conscientes de esa diferencia, no sea que cometamos errores. Los patriarcas, por ejemplo, Abraham, Jacob, Noé, todos ellos, aunque fueron hombres santos, justos, ayudados por la gracia de Dios, fueron personas que no tenían la ley mosaica y vivieron con ciertas costumbres y con ciertas directrices que el Israel más después, tardío, no podía hacerlo porque ahora Israel sí tenía una ley, la ley de Moisés. Y por supuesto cuando llegamos al Nuevo Testamento aparecerá la comunidad de mesiánica o la comunidad de Cristo que comienza propiamente hablando en el día de Pentecostés. Y con estas diferenciaciones se van haciendo cierto tipo de acotamientos en relación con ciertas cosas que suceden en la escritura y que nos ayudan a entender mejor esa escritura. Entonces, desde esta última perspectiva, la iglesia comienza en Pentecostés. Es la comunidad escatológica que el Mesías fundaría. La confesión de Jesús como el Mesías es indispensable para la iglesia. En Mateo 16, ustedes se acordarán, el Señor Jesús promete que sobre la roca de la confesión del apóstol Pedro, Él edificaría su iglesia, un futuro en el momento. Pero es importante reconocer esto para que no cometamos errores, hemos dicho. Es importante reconocer, por ejemplo, que en los evangelios todavía la iglesia, cronológicamente hablando, era algo futuro, la iglesia de Cristo. Aunque ya había pueblo de Dios, ya había Israel, obviamente, teníamos ya gente salva a la usanza del Antiguo Testamento, la iglesia como iglesia todavía era algo futuro. Varios pasajes cambiarían de énfasis si tuviéramos esta perspectiva. Por ejemplo, pensar que el Señor les dice a los discípulos antes de Pentecostés que le pidan el Espíritu Santo al Señor, que es un Dios, un Padre bueno, y que Él se los dará. Es algo que se hace en el contexto antes de Pentecostés, porque después de Pentecostés la petición del Espíritu ya no aparece. Y eso tiene sentido porque va de la mano con lo que el Señor Jesús les pidió a sus discípulos después de resucitar, de que se quedaran en Jerusalén, que pidieran, que oraran. Pero una vez venido en Pentecostés el Espíritu Santo, tal petición ya no tiene lugar. Esta iglesia entonces existe y funciona porque Jesús ha resucitado. Jesús es su cabeza y Él ha dado el Espíritu y los dones en Efesios 2 y 4. Los miembros de la iglesia son aquellos que están en Cristo. Es una frase que Pablo ocupa cada rato. Entonces la iglesia comienza en Pentecostés porque para que comience necesita que haya un Jesús resucitado, ascendido, que funcione como su cabeza. Si no fuera así, la iglesia estaría sin cabeza. Si no fuera así, si no hubiera este requisito de que Jesús ha ascendido después de resucitar, por supuesto, y después de morir, de vivir, de encarnarse, el mismo Señor no hubiera podido mandar, no habría mandado el Espíritu. Te recuerda que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, les conviene que me vaya para que yo les mande el Consolador. La iglesia comienza a funcionar en Pentecostés, Hechos 2, porque el Señor está ascendido y ha sido confirmado, declarado como Cristo, Mesías. Esto es algo que no hubiera podido pasar en el Antiguo Testamento, aunque hubiera pueblo de Dios. Por otro lado, la iglesia local es también el otro elemento importante a destacar aquí. ¿Qué es la iglesia local propiamente? La iglesia local es la reunión de creyentes congregados en el nombre de Cristo. El credo de los apóstoles que ya les mencioné dice que la iglesia es universal, santa y apostólica.
Pero los reformadores, entre otros grandes teólogos, insistieron en que la verdadera iglesia se encuentra donde la palabra de Dios se predica, donde los sacramentos u ordenanzas, más cercano para nosotros, ordenanzas, donde estas ordenanzas son correctamente administradas y la disciplina aplicada. Entonces, de acuerdo con los reformadores, para que exista una iglesia local debe haber tres cosas. Uno es la predicación de la palabra de Dios, central. La segunda cosa es la administración de estas ordenanzas. En un momento mencionamos cuáles son esas ordenanzas para nosotros. Y en tercer lugar, el lugar en donde se aplica una disciplina consistente con la palabra de Dios, por supuesto. Esta iglesia local entonces es la manifestación específica, local, como su palabra lo indica, de la iglesia universal. Es a esta iglesia local en donde en ella encontramos los atributos que la iglesia universal tiene como tal. Dentro de las figuras o metáforas que se ocupan para describir a la iglesia en su totalidad, aparecen algunas sumamente interesantes. Algunos autores hablan de que existen cientos de figuras en la escritura para referirse a la iglesia. Yo aquí he apenas escogido unas cuantas para recordar ciertas virtudes y ciertas características. De acuerdo con Efesios capítulo 5, la iglesia es una novia preparándose para ser esposa y la preparación principalmente consiste en el elemento de la santidad que Dios mismo a través de su Espíritu está haciendo en nosotros. La iglesia también es comparada con un templo y con un edificio. Me parece que esto es interesante recordarlo porque de acuerdo a Pablo en 1 Corintios, el creyente individual es un templo del Espíritu y la iglesia local también como tal es un templo. Y en esos contextos es donde él advierte que cualquiera que dañe al templo, entiéndase el individuo y entiéndase también la iglesia local, aquella persona que dañe a, eh, a este templo, será destruido también por Dios. La iglesia también es llamado el cuerpo del Mesías. Me parece que cuando uno lee 1 Corintios 12, el énfasis está en la unidad que esta metáfora, esta figura sostiene o subraya. Todos somos parte de un cuerpo, todos estamos unidos, es el mismo espíritu el que nos une, estamos unidos vitalmente a Cristo, lo que le pasa a Él nos pasa a nosotros. Recordamos cuando el Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo y le pregunta de por qué Pablo lo persigue a él. Esta unión vital, este elemento de intimidad total se recupera también aquí en esta imagen. Una enseñanza también, también rescatada por el concepto de esposa en Efesios capítulo 5, esa unión íntima, total. La iglesia también es un sacerdocio, se nos dice en Primera de Pedro, recogiendo algunas de las formas en que el Israel del Antiguo Testamento se había descrito. Dios describe a Israel como un sacerdocio. Y el sacerdocio, por supuesto, es la funcionalidad del sacerdocio, como ustedes recordarán, es la de representar a Dios frente al pueblo, es la de ofrecer sacrificios particulares. Un reto para nosotros sería buscar en el Nuevo Testamento la palabra sacrificio y mirar cómo el apóstol Pablo, Pedro, Juan, el libro de los Hebreos ocupa el asunto de la necesidad que tenemos de ofrecer cierto tipo de sacrificios, ya no como los del Antiguo Testamento, de animales, sino sacrificios como el apóstol Pablo dirá en Romanos 12, sacrificio vivos, santo, o como Hebreos dice, ¿no? Fruto del labio que confiesan
el nombre de Dios, la alabanza de este tipo de sacrificio, Dios se agrada. La iglesia es el lugar en donde esto se realiza. De acuerdo también con Lucas, la iglesia es un gran rebaño, es un grupo de personas dirigidas especialmente por el gran pastor de las ovejas, por sus enseñanzas, por su ejemplo y por su sacrificio. La iglesia se centra en estas tres cosas relacionadas con el Señor Jesús. También Juan capítulo 15 dice que la iglesia o nosotros los creyentes pueden ser comparados a pámpanos, ramos. En español esta palabra habla de la, por un lado, unidad, pero por otro lado también las diferencias. Un ramo de este tipo, un pámpano, una rama de frutas ejemplificada por las uvas, no solo es una unidad, sino también tiene individualidad. Y la otra gran metáfora sobre la iglesia es la de la familia. La iglesia es una gran familia. Y yo sé que la terminología que acabamos de eh, mencionar, todas estas tienen elementos metafóricos, pero la palabra familia es la que más se acerca a la realidad de la iglesia. La iglesia y sus miembros son no solamente figurativamente, sino de verdad, somos familia, familia de Dios. Él es el Padre y nosotros somos hermanos, hijos suyos, y como tales nos deberíamos tratar. Eh, Tristemente, con todo esto es algo que a veces se pone bajo duda, también se ridiculiza. La palabra hermano en algunas iglesias no se quiere llamar hermano, y aunque es cierto que muchas veces los ocupamos, por ejemplo, para no recordar ciertos nombres, para no tener que hacerlo, lo cierto es que la terminología en sí debería ser algo ocupado para que se nos recordara que en la iglesia tenemos hermanos y que cuando nos relacionamos con nuestros hermanos de la iglesia deberíamos tratarlos así. Quizás se acabaría un poco el conflicto eterno que algunas de nuestras iglesias tienen, ¿no? Porque no nos hemos aprendido a tratar como familia. Otro elemento importante dentro de la eclesiología evangélica es la misión de la iglesia. ¿En qué consiste y para qué funciona la iglesia? Aquí he colocado yo varias de las cosas más importantes por las que la iglesia debería ser conocida. La primera cosa que menciono aquí, la primera misión de la iglesia es la adoración. La iglesia tiene una función de adoración. Y lo que yo quisiera recordar aquí rápidamente es que por adoración no quiero decir música solamente. En el mundo contemporáneo, la música, el canto, se hace sinónimo de adoración. Y aunque la adoración incluye el canto y la música, la adoración es mucho más que la música y el canto. Las palabras ocupadas para adoración en el Nuevo Testamento dan la idea de una persona o alguien que se postra al servicio de otra. Y la adoración es eso en primer lugar. Ofrecerse en, postrados en obediencia, en servicio completo a Dios. Y en virtud de eso reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Más allá viene, por supuesto, también la música y el canto, que también son parte de nuestra misión y de nuestros privilegios. Varias de las cartas del apóstol Pablo nos enseñan y nos dicen que debemos hacerlo. Otra parte fundamental de la misión de la iglesia es la instrucción o enseñanza. Ustedes deberían recordar que la misión de la iglesia, tal como se nos define en Mateo 28, incluye el enseñar todas las
instrucciones, mandamientos, lecciones, palabras del Señor Jesucristo. El hacer evangelismo no necesariamente finaliza la misión de la iglesia. Obviamente eso es parte, lo vamos a mencionar en un momentito, pero en el contexto de Mateo 28 lo que se incluye como más abarcador es la instrucción, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Instruir. Aquí no hay diferencia entre creyente y creyente. Todos deben recibir la instrucción sobre todas las palabras del Señor Jesús. Como líderes de la iglesia debemos aprender que la misión de la iglesia es instruir a los discípulos, convirtiéndolos de esa forma en discípulos. Otra faceta de la misión de la iglesia es la comunión. La palabra koinonía aquí es una palabra que habla de esa función interna, el trabajo del Espíritu en nosotros, el sentirnos como familia, pero también es una palabra bastante práctica. Es la palabra que se repite tantas veces en cartas como la de los Filipenses, en donde comunión algunas otras veces se traduce como participación. Nos unimos para. La iglesia debe estar unida para ciertos proyectos, en especial los proyectos relacionados con la presentación, la proclamación del Evangelio y la evangelización, la misión de la iglesia, la predicación del Evangelio, la instrucción, como hemos dicho, la adoración, como hemos dicho, y las otras cosas que se nos piden como iglesia. Esta es la comunión de la que habla la palabra y esta función de la iglesia. El testimonio es otra de las áreas de la misión de la iglesia y es mucho más que simplemente el hablar. Obviamente se necesita hablar. Algunos caemos en las trampas de cierto tipo de frasecitas sueltas que nos llaman la atención y a veces las repetimos sin darnos cuenta de los peligros que tienen. Por ahí he oído, por ejemplo, algunas de las frases relacionadas con Francisco de Asís, en el que supuestamente él dijo que deberíamos presentar el Evangelio, comunicar el Evangelio y deberíamos ocupar palabras cuando fuera necesario. Bueno, en primer lugar, nadie sabe de dónde viene esa frase. Los expertos en Francisco de Asís nos dicen que no saben de dónde sacaron la idea de que Francisco dijo algo parecido. Y esto porque el testificar, el hablar, no es necesariamente malo, es más bien necesario. Es algo que debe hacerse, es algo que debe eh, siempre apoyarse. Necesitamos hablar. Es cierto que el testimonio va más allá de las palabras o que incluye más que las palabras, pero no por eso es menos que las palabras. Por eso el testimonio debe ser consistente, debe ser abarcador, incluyendo palabras y hechos. Bien decía el apóstol Pablo, todo lo que hagamos y decimos debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses 3. El testimonio, esa palabra testimonio está atada también a la palabra mártir, y aquí hay un juego de significados, porque la palabra mártir es el que da testimonio, pero por el tipo de testimonio que muchas veces se daba entre los cristianos y que frecuentemente le llevaba a dar su vida, es que la palabra mártir hoy significa más que simplemente un testigo, significa alguien que muere por su causa y que nosotros somos llamados a ser mártires, es cierto, en el sentido de que somos testigos, que incluye lo que decimos, lo que hacemos, hasta las últimas consecuencias. La misión de la iglesia también incluye la denuncia. Esto está bien de cerca con lo profético de la iglesia, que significa
La denuncia hablada, pronunciada, muchas veces con actos simbólicos también del pecado, no solo en el mundo, por supuesto, sino también dentro de la iglesia. Y es que caemos en los extremos muchas veces, ¿no? Miramos áreas de la iglesia eh, como digo, a veces miramos iglesias en las que el denunciar el pecado del mundo es algo central y marchas y protestas y hablando de la injusticia del mundo y la denuncia hacia adentro muy pocas veces se hace. Se habla de la injusticia del aborto, de la injusticia de otro tipo de crímenes e injusticias que el mundo comete, pero la iglesia que está haciendo ese tipo de denuncias a veces está más corrompida que la misma realidad que condena. Cualquiera que fuese el caso, de todas maneras, la denuncia es parte de lo que la iglesia ha sido llamada columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo. La iglesia, eso es. En ella se trata de respaldar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, con palabras y con hechos, con consistencia. Dentro de esto, por supuesto, cabe bien el tema de la disciplina dentro de la iglesia, que es un tema no muy bien visto en nuestro tiempo y mucho menos practicado. A la iglesia no le gusta practicar la disciplina porque es difícil, porque no es muy popular. Se identifica a los buenos pastores como aquellos que no insisten en la disciplina, la disciplina restauradora de aquellos creyentes que han fallado públicamente, lo hayan reconocido o no. Pero la iglesia tiene esa función, la función de juzgar a sus propios miembros. Primera de Corintios 11 dice que si no lo hacemos nosotros, Dios mismo lo hará. En ese sentido, el aplicar la denuncia por disciplina restaurativa a los miembros de la iglesia es un acto de misericordia. No queremos que Dios intervenga haciéndonos pasar por lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿no? Porque no han juzgado el pecado que está dentro de ustedes. Dios los ha juzgado y algunos de ustedes están débiles, otros están enfermos y una gran cantidad ha muerto. Dios nos guarde de caer en este descuido, el no querer denunciar el pecado y no querer confrontar a las personas con su pecado propiamente y pedirles que se arrepientan y que busquen a Dios. Finalmente, dentro de la misión de la iglesia también colocamos aquí el evangelismo. El evangelismo, la presentación de las buenas nuevas que se debe hacer y este es uno de mis caballitos de batalla recientemente. El evangelismo no es una actividad de la iglesia y cuando la forzamos como una actividad de la iglesia solamente, la gente la mira como algo impuesto, la gente lo mira como algo obligatorio, como una responsabilidad más que un privilegio. La gente debe crecer, debe ser nutrida con el entendimiento de que el evangelismo es una gran bendición, es un gran privilegio y que debe hacerse normalmente, hablar de Jesús cotidianamente, invitar a las personas a seguir a Jesús y esto como algo que se hace, como digo, diariamente. Dentro de esto obviamente está la invitación a la iglesia, pero el presentar el Evangelio, las buenas nuevas, el hecho de un Dios que ama y que busca la reconciliación con el ser humano debería ser algo que constantemente está en la boca de aquellos que nos llamamos creyentes. Muy bien, en nuestro segundo video vamos a hablar del gobierno de la iglesia. Nos vemos entonces.